Señor os bendiga a cada uno de los que estáis conectados y también a los que están conectados, pero tal vez estén haciendo sus cosas, con familia, también el Señor los bendiga. Y bueno, damos las gracias al Señor por esta noche, la cual Él permite que nos pongamos delante de su presencia. Y como dice su palabra, y decíamos esta mañana, allá donde 2 o 3 hay reunidos en mi nombre, allá estoy yo en medio, en espíritu y en verdad, ¿no? Pedir, como siempre digo, que si alguno no escucha, me lo pone por el escritorio, y la pastora Carmen y un servidor, pues ya estamos atentos y cortamos y seguimos. El tema de esta noche no me quiero alargar mucho, la verdad. Viendo los acontecimientos, esto es el prólogo, ¿no? Viendo los acontecimientos que están habiendo a nivel general en todo el mundo, vemos lo que tenemos todo en mente ahora mismo, vemos Venezuela, vemos las cosas que están pasando en el estrecho de Hormuz, en el Líbano, en Israel, en Nigeria, vemos tantas, y eso sí que yo le llamo pruebas, ¿no? Así que vemos tantas cosas que están aconteciendo que a veces, pues bueno, la fe puede ser que nos falle, ¿no? Puede ser que nos falle o que no entendamos, pero claro, como siempre decimos cuando predicamos los pastores, los siervos, pues no estamos para entender, sino estamos para obedecer aunque no entendamos, ¿no? Porque cuántas cosas se hacen en este mundo que no entendemos, cuántas cosas que hay que leemos también en la palabra que no entendemos, pero están ahí, y cuando están ahí es porque el Señor algo nos quiere hablar a cada uno. Viendo todo lo que acontece en este mundo, viendo todo lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer, ¿no? Y viendo cómo cada uno de nosotros caminamos, ¿no? El Señor también nos habla a través de ello en su palabra, ¿no? Y tenemos varios ejemplos y los vamos a leer en esta noche. Y el título de esta prédica, pues, vivir para Cristo. ¿Vivimos para Cristo o para quién vivimos, no? Así que ese es el tema de vivir para Cristo. Porque ahora vemos todo lo que está aconteciendo en el resto del mundo, cuantísimos miles y miles de cristianos habrán pasándolo mal, ¿no? Pero no por eso podemos negar la fe, ni nos podemos echar para atrás, ni cuando predicamos tampoco debemos dormirnos como le pasó predicando Pedro a Tiquico, ¿no? Así que no vaya a ser que nos caigamos del sofá y nos hagamos daño. Así que estemos en esta noche, ese vivir para Cristo sea para Él. Empezamos leyendo en Filipenses 1, 21 y 24 y lo desarrollaremos un poquito, ¿no? Yo creo que son 3 versículos muy entendibles, pero tal vez que cada uno de nosotros, pues tal vez no hace falta meternos un poquito más en la palabra, y no solamente es entenderla, sino que es vivirla. El problema está en que muchas veces entendemos muchas cosas, pero tenemos que vivirlas más, porque es lo que el Señor nos demanda. El Señor, como siempre he dicho muchas veces, no nos demanda tener una cabeza muy gorda, llena de conocimiento, sino que el Señor lo que quiere es que lo que entendamos, que lo que leamos también lo entendamos, y a partir de ahí pues el Señor toca los corazones, ¿no? He dicho el versículo, ¿verdad? Filipenses 1 del 21 al 24. Aquí dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Difícil cuestión, ¿verdad? Mas si el vivir en la carne resulta que para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vemos como Pablo, como ha dicho la pastora Carmen hace un momento, vemos lo difícil que es, ¿no? Porque vemos a Pablo y Silas como estaban en el fondo en la cárcel, vivir en aquella reja, y después alabando y glorificando, y cómo se abrieron las puertas y no se fue nadie, sino que toda la gloria era para el Señor y para que el carcelero que había, y todo ello
viesen que no eran unos delincuentes comunes, sino que ahí estaba la gloria de Dios. Dice que para mí, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué para él? ¿Por qué para ti? Porque para mí el vivir es Cristo. Porque toda nuestra vida tiene que estar en el centro de Jesucristo. Tendríamos que estar viviendo para servirle, obedecerle y anunciar el Evangelio. Dice que el morir es ganancia. Si él moría, si nosotros morimos, estaría él con el Señor, estaríamos nosotros con el Señor, lo cual es mejor que permanecer en este mundo, porque estamos viendo todo lo que acontece en este mundo, ¿no? Estamos viendo que terremotos, guerra, lo que hacen los gobiernos con cada habitante, no solamente con el cristiano, sino en plan general, ¿no? En plan general, como se hace oprobio, ¿no? Como dice su palabra, a lo bueno malo, a lo malo bueno, ¿no? Y eso estamos viendo que eso están haciendo estos gobernantes corruptos, que no solamente en España, sino a nivel mundial tenemos, ¿no? Por lo tanto, dice que el morir es ganancia. Si nosotros morimos, estaríamos con el Señor, lo cual es mejor que permanecer en este mundo viendo todas estas atrocidades, viendo todo esto que acontece. Así que yo lo digo como decía nuestra hermana, y siempre en eso estaba de acuerdo y lo he dicho más de una vez, nuestra hermana Rosario. Decíamos, un día menos que me queda para estar el Señor. Y yo pienso que eso es lo que deberíamos estar cada uno diciendo cuando amanece, ¿no? Señor, un día menos. Lo cual no quiere decir que no disfrutamos del tiempo que Él nos sigue concediendo cada día cuando amanece, ¿no? Pero sí que tenemos que saber que si vivimos, como decía Pablo, si vivimos en este tiempo, si vivimos lo que estamos viviendo, si para nosotros el morir es Cristo, el vivir es ganancia, que sepamos que si estamos viviendo es para que sigamos testificando y dando la palabra del Señor a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, al que no es creyente, al creyente que está débil. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, reconocemos que esto tenemos que seguir haciendo, predicando la palabra a través, bien, si no tenemos a veces, como le pasaba a Moisés, que tenía que usar el Señor Aarón, pues utilizando lo que sea, pero predicando la palabra, que cada uno tiene un don, cada uno del Señor nos ha dado un don, ¿no? A veces no sabemos lo que escoger humanamente, pero tenemos que ver las ventajas que en partir con Cristo partir con Cristo es digno, pero el quedarnos es compartir la palabra que el Señor nos ha encomendado, ir y predicar el Evangelio por todas las naciones, ¿no? Estamos de una manera viviendo, la verdad es que vivimos muy cómodamente, ¿no? ¿Por qué digo yo eso? Porque todos tenemos internet, todos tenemos televisión, todos tenemos luz, tenemos agua, pero ahora sí nos ponemos un poquito en el dilema de cómo están viviendo muchos países, entre ellos muchísimos y miles de cristianos. Vemos que para nosotros el vivir tiene que ser compartir la palabra por allá donde quiera que nos movamos, ¿no? Porque tenemos que ver que tenemos que vivir para Cristo. No podemos vivir para nosotros mismos. Vivir para nosotros mismos ya vivimos bastante, ¿no? Y cada día tenemos que esforzarnos por entrar por esa puerta estrecha, a la cual a ninguno nos gusta, ¿no? Porque amplio es el camino de la condenación, pero nosotros estamos llamados a un camino estrecho. Sí, con nuestras lámparas a veces pasándole un poquito como a las 5 vírgenes imprudentes, sí, pero pidiéndole al Señor que cada día Él nos dé nuevas fuerzas para seguir caminando delante de su presencia. Tenemos muchos testimonios en la palabra, tenemos muchísimos testimonios en el cual vemos verdaderos creyentes que daban su vida por el Evangelio. A nosotros el Señor eso no nos lo pide, porque ya Él la dio por cada uno de nosotros.
Por cada uno de nosotros Él ya se dio en la cruz del Calvario. Eso lo tenemos que entender y lo comprendemos muy bien, pero también tenemos que comprender que no estamos para vivir una vida tan cómoda como en el siglo XXI estamos viviendo, porque lo mismo que está pasando en el resto del mundo con los terremotos, con los maremotos, con las guerras y todo, tú no sabes, no sabemos lo que nos puede acontecer mañana o dentro de 10 minutos, por lo cual tenemos que ser como las 5 vírgenes, prudentes, con nuestra lámpara llena de su aceite, con nuestra lámpara llena de Él, de su palabra. Dice que el Señor, lo hemos hablado o predicado muchas veces, ¿no? Dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero ¿para quién vendrá como ladrón en la noche? Pues vendrá para el que no esté preparado, porque la palabra ya nos avisa de antemano que Él vendrá como ladrón en la noche. Si tú y yo estamos preparados, a nosotros no nos va a coger de sorpresa en ninguna manera. No nos va a coger de sorpresa, porque estamos preparados. Y eso es lo que nos tiene que cada día hacer ver que tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. Voy a dar un par de ejemplos también de verdaderos hermanos, ¿no? Y lo cual no quiere decir que aquí no estemos, pero sí que tenemos que seguir velando, porque ¿y si mañana, porque no estamos, lo hemos dicho al principio, no estamos para entender, estamos para obedecer, pero no sabemos lo que mañana nos puede acontecer, o esta noche cuando nos echemos a dormir. No podemos ser como aquel que edificaba otro granero, que quería edificar otro granero porque ya al otro ya no le cabía nada más. No podemos ser como ese, porque le dijo, ay, quién sabe que esta noche vengo a buscar tu alma. Vamos, no se trata de meter miedo, pero sí en la palabra nos dice que no nos afanemos, sino que vivamos en todo momento. No podemos ser como aquel joven rico, déjame que vaya a enterrar a mi padre, y no estaba ni enfermo. Así que tenemos que valorar el tiempo que el Señor nos da, porque el tiempo ni es tuyo ni es mío. Siempre decimos que Dios no habita en el tiempo, pero nosotros sí habitamos en el tiempo, por lo cual vivamos para Cristo, como dice el título de la prédica, vivir para Cristo. Aquí vemos un verdadero creyente, y lo vamos a leer, está en Filipenses 2:30, ¿no? Es Epafrodito. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí. Vemos que tantas veces hablamos de lo que uno necesita, pero ahí estaba el servicio de Epafrodito para servir a Pablo, porque Pablo le hacía falta a él. Nosotros también, a tantos hermanos le hacemos falta, bien como esta mañana también se predicaba en la oración. ¿Qué es lo que mueve al Señor? El Señor, nosotros estamos muy lejos, a miles de kilómetros de estos países que le están pasando muchas cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos algo muy importante, que es lo único que nos acerca al Señor, y es la oración, es la comunión con el Señor. Es lo que podemos pedirle, y Él, que habita en todo tiempo, en todo lugar, porque es el omnipotente, omnipresente, omnisciente, es el único que puede hacerlo. Tú y yo no podemos, porque yo qué sé, a cuántos miles de kilómetros están todos estos países que al principio hemos dicho, están a miles y a miles. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Pues orar. Es como dice en 2 Tesalonicenses, orar sin cesar. ¿Cuál es el problema? Que nos cansamos, nos aburrimos y dejamos de orar. Dejamos de congregarnos, dejamos de acercarnos, y eso no es vivir para Cristo. Vivir para Cristo es tener una relación cada día íntima con el Señor y buscar. Vemos otro ejemplo en la Biblia,
que está también en el libro de Esther, que tanto le gusta a las mujeres. Lo digo a las mujeres porque sé que predicáis mucho los martes muchas veces sobre Esther. Ahí tenemos a una mujer que dijo, si perezco, que perezca. Lo vemos en Esther 4:16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. ¿Qué le estaba pidiendo? Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Lo que yo diga lo toca hacer yo el primero. No puedo mandar que lo hagan los demás y yo quedarme con los brazos cruzados, sino que tenemos que actuar. Yo con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. ¿Por qué? Porque ella quería hacer la voluntad del Padre. Ella quería estar delante. Esther se presentó así ante el rey. ¿Cuál es el problema de toda esta historia? Que se presentó sin ser llamada. Eso lo vemos en Esther 4:16, 5:1-2. Pero en ese caso ella sabía que podía morir por ello. ¿Y lo hizo? ¿Para qué? Pues ni más ni menos que lo hizo para salvar al pueblo. No lo hizo para salvarse ella, porque por ella, dando el paso que daba en aquellos tiempos como mujer, lo que iba a hacer era para matarla. Y si perezco, que perezca. No lo mismo, perezco y perezca que parecer y no ser, sino que aquí veíamos una verdadera creyente y con carga por su pueblo, por carga de los judíos. Vemos ahí que muchas veces no predicamos sobre su tío Mardoqueo, lo vemos ahí, a todo lo que se arriesgaba por ella y todo lo que hizo por ella. Así que tenemos que permanecer en todo momento en Cristo. Y en Juan 15:4-5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es lo que quiere el Señor, que permanezcamos en Él, que vivamos por la fe. ¿Dónde lo pone? Esto lo encontramos en Gálatas 2:20. Vivir por la fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Debemos de andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Eso lo encontramos en 1 de Juan 2:6. Todo esto es para que cojamos esa fe, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cada día? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Dice que esto lo encontramos en Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que buscar, pero muchas veces nosotros, por las cosas que nos acontecen, la venganza la buscamos nosotros, ¿no? Y dice el Señor, y nos dice el Señor a cada uno, que mía es la venganza. Así que tenemos que vivir en esa fe, la cual el Señor dice, como lo dice en Hebreo, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nosotros, ¿cómo lo logramos todo eso? Haciendo todas estas cosas y viviendo para Cristo en todo momento. Dice, amar a Dios al prójimo y al prójimo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. La verdad es que una de las cosas es muy difícil, ¿no? Amarás al prójimo. ¿Cuántas veces hemos predicado sobre amar al prójimo? Y qué difícil, la verdad es que es muy difícil, ¿eh? Escuchaba el otro día una historia real de alguien que mató a su hija y la verdad es que el pastor después perdonándolo y todo, y no sé quién de nosotros seríamos capaces de perdonar a esa persona que nos ha quitado
a un hijo, un nieto, un familiar de nuestro lado, ¿no? Amar a tu prójimo, yo para mí es de las cosas más difíciles y a mí me cuesta un montón, la verdad. Pero estamos en lo mismo. No es tan que yo quiera, es que tengo que obedecer. Así que tenemos que vivir en santidad. Dice su palabra, ser santos, porque yo soy santo. Eso está en primera de Pedro 1, 15, 16. Ser santos. Como siempre decimos, ser santos no se trata de ir y haciendo cosas como predicábamos el jueves, ¿no? De hacer yo con la mano en el corazón y hacer como alguno dice, por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no? Como dicen los católicos cuando se reúnen a hacer misa. Claro que fue por nuestra culpa, pero fue voluntariamente que Jesús lo hizo por nosotros. Dijo el Padre, ¿a quién enviaré? El Hijo dijo, envíame a mí, Señor. Sí que no fue por nuestra culpa, fue por nuestros pecados, lo cual ese fuego, Él lo dio por nosotros, ese sacrificio vivo lo hizo Él por nosotros. ¿Cómo tenemos que caminarnos en este mundo? Pues debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso está en Gálatas 5:16. Es difícil, ¿eh? Andad en el Espíritu y en medio de tanta carne como cada día tenemos, en medio de tanta carnalidad en que nos movemos en este mundo, andad en el Espíritu. Difícil, pero ¿cómo se logra eso? Teniendo comunión y una relación íntima con el Señor cada día. Su palabra es la que nos enseña a andar en el Espíritu. Su palabra es la que nos tiene que enseñar. Pero su palabra, si la dejamos ahí aparcada, de ninguna manera la vamos a ser guiados. Dice, tenemos que tener lo que siempre muchas veces hablamos, ¿no? Muchas veces lo hablamos y es algo que cuesta, ¿no? Algo que cuesta. Tenemos que dar frutos. El fruto del Espíritu, eso lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu, no los frutos, eso ya no vamos a entrar ahí, porque ya lo sabemos los que aquí estamos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. La verdad es que en el mundo que vivimos y dada nuestra carnalidad son cosas muy difíciles, ¿no? La verdad es que son cosas que cuestan, porque dice amor, sí, amor tenemos, sí, claro. ¿Por quién tenemos amor? Por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por 4 amigos, pero si eso lo pensamos fríamente, cada uno de nosotros, en verdad tenemos ese amor y más por ese prójimo que decimos. Gozo, bueno, gozo pues tenemos el gozo de la salvación, pero fuera de ese gozo muchas veces pues no hay nada más. Tenemos esa paz, sí, física la tenemos porque estamos en un país a pesar de todo que tenemos paz, pero nosotros necesitamos esa paz interior. La paciencia que nunca se habla de ella, es que sin paciencia nunca vamos a lograr nada. Es la paciencia es lo que nos hace caminar y saber que mañana, Señor, tú obrarás en lo que tú sabes. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Bueno, también es dificilillo, pero bueno, ahí estamos. Pero ¿cómo tenemos que caminar en esa paciencia que no hemos parado un poquito? Tenemos que seguir perseverando hasta el fin. Como dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No vamos a entrar en doctrinas raras de que no, porque esto, porque lo otro, que no se pierde. No, yo no voy a entrar en eso, porque la verdad es que no tengo ganas, ¿no? No tengo ganas yo y cada uno que escape por su vida, la verdad.
cada uno que escape por su vida, porque aquí no estamos para convencer ni entretener a nadie, sino que estamos para predicar lo que yo creo que es la doctrina sana. Un versículo que la verdad nos resume cómo deberíamos de vivir un creyente, lo vamos a encontrar en Colosenses 2:6. Dice Colosenses 2:6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La verdad es que de la manera que lo hemos recibido, nos acordamos, cada uno de nosotros nos podemos acordar cuando nos convertimos. Y ahora podríamos decir: Señor, ¿qué día? ¿Qué momento? ¿Cómo fue? No me acuerdo. Cuando perdí aquel primer amor. Acuérdate de dónde perdiste. Si lo perdimos es porque lo teníamos. ¿Dónde lo hemos dejado cada uno de nosotros? En primer lugar me pongo yo. ¿Dónde hemos dejado ese primer amor? ¿Dónde hemos dejado las primeras obras que decíamos: mándame para aquí, mándame para allá, porque quiero servirte? Ahora tal vez pues no decimos eso. Ahora decimos: Señor, pues si no lo hago yo, que lo haga el otro. Nos quitamos del medio. ¿Por qué? Porque hemos caído en una frialdad, hemos caído tal vez en una apatía, ¿no? Pero nuestra meta en todo momento tiene que ser vivir para Cristo, que al fin y al cabo es para lo que hemos sido llamados, vivir para Él, sin dejar las cosas que tenemos que hacer, porque las tenemos que hacer. Tenemos que cuidar nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros maridos, nuestras mujeres, claro que sí, porque también a ellos a través de nosotros tienen que creer. ¿Cómo creerán si no les predicamos? ¿Cómo estoy yo aquí? Porque un día me predicaron hace 40 y tantos años nos predicaron que estamos aquí. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, vivir para Cristo, quitando, claro, pues todos tenemos pues nuestras cositas, nuestros deseos, queremos llegar a cosas que tal vez nosotros en nuestro corazón las queremos, pero el Señor quiere que lo que estamos haciendo lo hagamos para Él y por Él, negándonos a nosotros mismos como Él se tuvo que negar. Si es posible, Señor, Padre, aparta de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, Señor, sino que sea tu voluntad. Y su voluntad es lo que cada día nosotros tenemos que seguir caminando en su voluntad y no en la nuestra. Como dice el Padre Nuestro, al final dice: y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Pero nos tenemos que, cada uno de nosotros, seguir negando, porque si no nos negamos y lo que vivimos es en nuestra carne, pereceremos, porque eso ya no sería vivir para Cristo, sino sería en nuestros deleites, nuestros pecados, dejar tantas tradiciones, que otro día ya hablaremos, tantas tradiciones en las cuales se ven, tantas culturas que adornan el pecado, que adornan las leyes. Estamos viendo cómo hay culturas que justifican el caminar como caminan, poniendo algún versículo de conveniencia de la Biblia. Y claro, en la Biblia no podemos, en ningún momento podemos coger lo que nos interesa, un versículo clave, y sacarlo del contexto. Leemos el texto, pero lo sacamos de contexto para usar un pretexto, para cumplirlo según nuestro antojo. En resumen, para vivir para Cristo es nuestra única meta. Apartarnos de todo aquello que nos aparta de Él es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que el Señor quiere. Apartarnos de aquello que nos aparta de Él, ni más ni menos. Cada uno con su carácter, cada uno con sus cosas, porque cada uno somos diferentes. Pero apartarnos de todo aquello que nos aparta de Él es para todos. Para todos, si queremos vivir conforme a la voluntad del Señor.
Así que el Señor os bendiga en esta noche y le damos gracias al Señor pues por esta palabra y que el Señor pues lo que a mí me ha podido faltar pues el Señor lo agregue en cada uno de vuestros corazones y del mío por supuesto. Así que el Señor bendiga y bendiciones. Pues le damos un amén a lo que Dios ha